Salmos capítulo 53. ¿Ya están ahí? Muy bien. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Vamos entonces a inclinar los rostros y ponemos la palabra en las manos de Dios hoy. Te damos gloria y honor, Señor Dios Todopoderoso, y nos humillamos, Señor, como un solo hombre aquí, tu iglesia, tu pueblo, tu amada, Señor. Y pedimos, háblanos, Señor. Danos entendimiento para escuchar hoy tu palabra, para comprender sabiduría, Señor, para recibir instrucción, mientras nos fortaleces, Señor, mientras nos limpias con tu sangre poderosa, Señor, y mientras levantas el ánimo, Señor, de tu pueblo. Que tu nombre, Señor, y solo el tuyo sea glorificado acá. Obra con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nos humillamos para escuchar tu palabra, Señor. Y te damos honor y gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Bueno. Vamos al libro de Job. Ahí atrasitos está el libro de Job. Y vamos a mirar en el capítulo... ya puesto. Ok, aquí está. Job capítulo 34. Job capítulo 34. Vamos a leer el versículo 9. Porque ha dicho, ¿ya están todos ahí? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Muy bien. Vamos a poner estas dos palabras que acabamos de leer juntas y vamos a entender el mensaje del día de hoy. Por un lado tenemos en el Salmo 53 una palabra que después el apóstol Pablo va a citar en Romanos capítulo 3, en donde deja claro que nadie en su corazón quiere realmente buscar a Dios, que todos se han desviado, todos se han apartado, todos han seguido sus propios caminos, cada uno ha escogido su propio destino y han pensado en su juventud, en su fuerza, en su propio emprendimiento, han pensado, ¿puedo tomar un camino sin Dios? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Es mi vida. Básicamente lo que está diciendo el Salmo 53. Dice el malo en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es ese pensamiento de que no hay Dios? Es básicamente lo que describe el sistema de educación norteamericano el día de hoy. El sistema de educación que les dan a los muchachos en high school, que reciben en el college y en la universidad, no es un sistema basado en principios morales, en principios éticos. Son principios más bien de haz lo que quieras, disfruta tu vida, tú puedes hacer las cosas que tú quieras, eres perfecto como estás, no cambies. Entonces, no sacan nada del potencial que realmente tiene una vida, sino que lo hacen conformarse a los estándares de mediocridad, a los estándares de su propia destrucción en la que está caminando la humanidad el día de hoy, porque la humanidad está caminando en su propia destrucción el día de hoy. Vemos cómo los índices de ansiedad, de depresión, de suicidio están por las nubes, por las nubes. Los niveles de divorcio están altísimos, altísimos. Y la base de este sistema de educación y la base de lo que hoy se enseña es que no hay un Dios. No hay que temer, podemos hacer lo que queramos en esta vida. No hay que temer. Entonces, cuando nosotros vamos al fondo de las cosas que se nos hablan, que se nos enseñan, de las cosas que nosotros consumimos a diario,
nos damos cuenta que muchas de las cosas que vemos y que oímos nos están llenando a nosotros mismos de negativismo, que nos están robando las fuerzas, que nos están quitando cualquier tipo de esperanza. Y eso es lo que el pensamiento que nos está describiendo el salmista aquí en el Salmo 53. En Job es un panorama un poco más complicado. Vamos a ver un poquito la cámara porque estoy aquí batallando con ver aquí a los muchachos. Ok. Ahora sí. En Job es un panorama un poco más complejo, porque una cosa es la persona que no conoce a Dios, ¿verdad? No conoce a Dios y no lo conoce. Especula, habla, se imagina algo, habla de Dios en su propia ignorancia. Otros hasta niegan la existencia de un Dios, dicen cómo puede haber un Dios en medio de tanta maldad, Dios no existe, bueno. Pero otra cosa es cuando una persona que conoce a Dios, una persona que conoce realmente a su Creador, comienza a darle cabida a este tipo de pensamientos en su corazón. Y es lo que le está pasando a Job. Y es importante que nosotros lo examinemos. Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. ¿Quién es el que ha dicho esto? Job. Job está diciendo que en vano él guardó los mandamientos de Dios. Y vamos a escuchar a Job aquí en unos capítulos más atrás para que entendamos de dónde sale todo esto que él se está quejando contra Dios. En el capítulo 31 de Job, el capítulo 30. Muy bien. En el capítulo 30 vamos a escuchar de las propias palabras de Job en medio de su prueba, porque Job está atravesando una prueba bastante fuerte. Sabemos que el enemigo ha venido sin ningún tipo de piedad contra él. Dios ha permitido un ataque impresionante en la vida de Job. Y en este momento en el que se encuentra Job, ya perdió su familia, o sea, perdió sus hijos murieron, perdió todos sus bienes materiales, siervos, ganados, todo lo que él tenía y era como persona, lo perdió. Sabemos que perdió su propia salud porque está enfermo. Y Job, en medio de toda la tragedia, cuando comenzó la tragedia, no se quejó contra Dios, simplemente dijo, Dios todo lo que tengo me lo dio, Dios me lo quiso quitar, lo voy a glorificar. Eso fue todo lo que hizo Job. Sin embargo, nos cuenta el libro de Job que a los 7 días del estar él ahí en medio de las cenizas, yo imagino que armó ahí como una fogatica y ahí en medio de todas esas cenizas el hombre así rascándose con lo que podía porque le había salido un brote en todo el cuerpo y callado, lamentándose con dolor. Vinieron a visitarlo 3 amigos que supuestamente eran amigos y 7 días estuvieron ahí callados todos mirándolo cuando de pronto dijeron, no, pues, ¿qué nos callamos aquí? Vinimos fue a hablarle a este hombre. Dice la Biblia que Job lo primero que hace es quejarse del día en que nació y maldecir ese día. Y dice, ¿para qué nací? Y reniega de su propia vida, no reniega de Dios. Él nunca me renegó de Dios, pero renegó, gracias Linda, pero renegó de su propia vida. Nos dice la Biblia que apenas Job hizo eso, ¡pum!, le cayeron encima a los 3 disque amigos. Como eran mayores que él, como eran hombres ancianos, empezaron a darle con todo le empezaron a dar a Job. Si ve, usted está ahí es por pecador es que está usted ahí. Y le cayó todo eso porque usted dice que es bueno, pero usted es malo. Malo. Y el pobre Job, imagínense, lamentándose y le empiezan a dar más duro esos 3 hombres. Entonces, al final de que todos estos hombres tratan de justificar lo que le pasó a Job, porque Job se lo merece en la mente de ellos, y Job hizo un pecado, pero es callado, Job lo escondió en la mente de ellos,
Dios sabe que eso no ha sido así. Job se cansó de toda la situación y ya para estos capítulos, que son los finales de cuando habla Job, Job comienza a abrir ya su corazón y a decir, ¿yo para qué he sido una persona íntegra y recta? ¿De qué me sirvió haber sido así? ¿De qué me sirvió haber sido un hombre temeroso de Dios? Si mire, Dios mismo me castigó, me arruinó. Leámoslo. Capítulo 30, versículo 15. Se han vuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. O sea, está diciendo en otras palabras, lo perdí todo, se me fue todo, se me esfumó. Versículo 16, y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. ¿Qué está describiendo él? Una depresión, ¿verdad? La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él, hablando de Dios, Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Tremendo, ¿no? Está diciendo como que ¿para qué oro si Dios ni siquiera me escucha? Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Uy, tremendo, ¿no? La depresión de ese hombre está profundísima. Versículo 21. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Bueno, y ahí continúa él describiendo todo eso que él en su propio entendimiento cree que Dios es cruel. Cree que Dios fue bueno por un tiempo con Job, pero que dejó de ser bueno y se cansó de ser bueno Dios y ahora lo está castigando. Y Job ni siquiera sabe por qué, porque Job sabe que ha sido un hombre íntegro. Y realmente, cuando nosotros vemos la descripción que Dios le da a Satanás de Job, dice, no hay otro varón recto e íntegro como Job sobre la tierra. Dios lo exalta, o sea que no es por un pecado de Job que le está pasando esta prueba. Pero lo que tratamos nosotros de entender el día de hoy en este mensaje es que una cosa es la situación a nuestros ojos, otra cosa es como los otros nos ven y otra muy diferente es lo que realmente está pasando que solo Dios lo sabe. Job, vuelvo y repito, no ha renegado de Dios, pero Job tiene su inconformidad contra Dios, porque Job dice, no es justo que me esté pasando esto. No es justo. Y dice, es que se han revuelto turbaciones sobre mí. Y dice Job, es que él me derribó en el lodo. Se está diciendo Dios me puso como en toda esta miseria y todo eso, me descargó toda su violencia. ¿Y por qué Dios? Y no entiende. Y no entiende. No entiende por qué le está pasando esto. No sabe, lo desconoce. Y se llena de dolor. Y es lo que él ha estado pensando y pensando. Ahora entendemos por qué Job estuvo callado 7 días. En la ceniza. En medio del dolor él está callado, meditando y pensando y reflexionando las cosas y diciendo, pero ¿por qué me ha pasado todo esto? Ahora, yo quiero que vayan conmigo al Salmo 73. Salmo 73. Versículo 13 en adelante, en donde ahora el escritor de este salmo, que es un hombre llamado Asaf, el escritor de este salmo, miren la reflexión que nos va hoy a compartir. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Qué tremendo, ¿no? Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Bueno, este hombre está
haciendo la misma expresión que Job. Este hombre se nota que ha sido afligido por pruebas, no sabemos de qué tipo, si físicas, familiares, emocionales, económicas, no sabemos en qué tipo de prueba está este hombre, pero describe su aflicción como algo que dura todo el día, o sea, es una carga bastante fuerte para él, y está expresando la misma frustración de Job, que ellos no se están quejando directamente contra Dios, pero esa queja de su situación trae adentro un ataque directo contra Dios. Porque ellos están diciendo, ha sido inútil el ser íntegro. Ha sido inútil el ser recto, el hacer las cosas bien. Ha sido todo esto en vano. Entonces ellos están llenos de un sentimiento que se llama la frustración, la impotencia, que es cuando uno quiere hacer algo y no lo puede hacer y uno se siente frustrado, uno se siente impedido, uno se siente imposibilitado, atado. Y uno dice, pero es que yo quisiera poderlo hacer y no puedo hacerlo y siento que es inútil el ser una persona íntegra y recta. Entonces vemos que en la palabra de Dios, en dos lugares diferentes, dos personas distintas, bajo la prueba, están expresando la misma impotencia, el mismo pensamiento de inutilidad. Ahora, hay algo que los hace a ellos pensar que hay algún tipo de injusticia en Dios. Y es un sentimiento interno de ellos, es un sentimiento equivocado, porque Dios no es injusto, Dios es santo, es perfecto. Pero ellos no entienden el por qué Dios está permitiéndoles pasar por esa prueba, el por qué Dios ha decidido que deben tomar ese camino, el por qué Dios ha permitido un ataque espiritual sobre ellos, que ellos no estaban preparados. Ellos no entienden por qué Dios los ha sacado de una vida tranquila, normal. Si ellos han hecho lo recto, ellos han sembrado bien, se supone que deberían recoger bien, pero no, han sembrado bien, pero están recogiendo lo malo. Y no lo entienden y no lo comprenden. Pero resulta que ellos, hay algo que los está realmente desviando en un sentimiento correcto hacia Dios, en poder entender correctamente lo que Dios quiere hacer. ¿Y qué es? Miren que aquí en los versículos primeros de este salmo está la respuesta. En Job también está la respuesta, pero vamos a leerlo aquí. Versículo 2, Salmo 73, 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Qué significa eso? Casi caigo, casi tropiezo. ¿En qué? ¿En que se iba a caer en un hueco? No, escuche. Por poco resbalaron mis pasos. Oh, ya está hablando de sus decisiones. Recuerden que pasos son decisiones, lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Pasos son decisiones. Entonces dice, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, pues su vigor está entero. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. ¿Cuál me salté? Porque tú envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Gracias. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Bueno, aquí lo que nos está describiendo es un sentimiento en el cual es como un tipo de envidia, y él mismo lo está diciendo en el versículo 3, en el cual él se compara y él dice, yo soy temeroso de Dios, yo soy íntegro, yo guardo la palabra, yo honro a Dios, pero me va mal. Sin embargo, esta gente que se mofa del cielo, esta gente que es arrogante, ¿saben lo que es la arrogancia? La arrogancia no es orgullo. La arrogancia
es simplemente un sentimiento en el cual la persona cree que todos los demás tienen que servirle. Se cree merecedor del servicio de los demás. O sea, esa persona es el centro de todo y los demás tienen que rendirse a él y tienen que servirlo y tienen que hacer las cosas a favor de él. Entonces, esa es la arrogancia. Y nos está diciendo que este tipo de gente, en el versículo 5, dice que no pasan trabajos como los otros mortales. O sea, esta es gente malvada, esta es gente corrupta, esta es gente realmente malintencionada. ¿Sí? No hay ningún tipo de integridad en ellos, son deshonestos, pero resulta que no les va mal. No les va mal. Resulta que ellos prosperan más rápido. Dice en el versículo 7 que logran con creces los antojos de su corazón. ¿Qué significa eso? Esa es gente que dice, voy a montar una empresa de tal cosa y tal cosa. Oiga, y resulta que montan la empresa y les va súper bien. Les va súper bien. Y les va mejor que a los cristianos, y les va mejor que a los íntegros, y que a los rectos, y que a los temerosos de Dios. Entonces esa gente termina mofándose, burlándose de Dios, porque dicen, pues es que ha sido por mi habilidad, yo soy el que levanté todo esto. A mí Dios no me ha dado nada, yo ni le he pedido nada a Dios, soy yo el que he sacado todo esto adelante. Entonces, este hombre que está pasando esta prueba, y repitamos el versículo 13, este hombre cuando ve que los otros prosperan, así de fácil la tienen, pero a él le toca muy difícil, llega a esta conclusión que es una conclusión errática. Esto no es correcto, pero hace parte de la impotencia que esta persona tiene. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano, en vano. Y resulta que esa fue una pregunta que los mismos apóstoles le hicieron al Señor Jesucristo. O sea, lo que me está queriendo decir la Biblia es que hay un sentimiento en el ser humano, no importa el periodo histórico en el que se encuentre, no importa la época, no importa la cultura de la que venga, hay un sentimiento arraigado a nuestra humanidad que nos hace a nosotros frustrarnos cuando no nos salen las cosas bien y decimos, pues yo para qué estoy haciendo todo esto. ¿Para qué? ¿De qué sirve todo lo que hago bien? Los apóstoles le hicieron esa pregunta al Señor en Mateo capítulo 19, 27. Mateo 19, 27, venga, lo leemos. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Qué tremendo, ¿no? Porque ahora lo estamos escuchando de apóstoles. Esto lo estamos escuchando de un hombre que caminó sobre el agua. El único ser humano que caminó sobre el agua, Pedro. Ha visto el poder del Señor, ha visto las manifestaciones sobrenaturales de Dios de una manera que ningún otro lo ha visto. Ningún otro. Y sabemos que el seguir ellos a Jesús no fue algo sencillo. No lo fue. No lo fue. Pero este hombre está sacando de su corazón algo que ya escuchamos de otros en la palabra de Dios. Bueno, y hemos dejado todo por seguir al Señor. ¿Y eso qué nos va a traer? ¿Y eso qué nos va a dar? ¿Qué vamos a ganar con eso? Ahora, si nosotros hacemos correcta interpretación de lo que estamos leyendo acá, nosotros los seres humanos estamos sujetos a nuestras emociones la mayor parte del tiempo. ¿Emoción qué es? A nuestros sentimientos, a nuestro propio raciocinio. Nosotros en unos momentos respondemos con alegría, en otros con tristeza, en otros momentos estamos muy firmes y muy fortalecidos para emprender,
nos sentimos listos para emprendimiento, para levantar cosas, pero en otros momentos ante la prueba, la dificultad o el fracaso, sentimos todo el peso de la derrota y sentimos es abandonar y botarlo todo. Yo pienso que, y es algo que hemos visto, nosotros hemos ido viendo en el Ministerio de los Matrimonios, también eso, que cuando llega un momento difícil a la pareja se cuestiona, los dos, por aparte, se cuestionan y dicen, bueno, ¿valdrá la pena seguir con esta persona? Yo he dejado todo, he sido fiel, he hecho tantos sacrificios por esta persona, pero no recibo a cambio lo que realmente quisiera, o no, esta persona no llena mis expectativas, que es una palabra que me ha estado rondando las últimas semanas, las expectativas. ¿Saben qué son expectativas? Expectativas es cuando uno espera algo. Entonces, este cuestionamiento parece que es un intruso que continuamente golpea el corazón del ser humano. Y ya lo hemos visto en 3 personas diferentes aquí en la palabra de Dios. Ahora, como somos personas sujetas a nuestras emociones, nosotros debemos encontrar algo en nuestra vida que nos dé el fundamento, el soporte para podernos nosotros en un momento en que la emoción, porque si la emoción está fuerte, ¿necesitamos algo que la impulse más? No, porque sentimos que lo podemos hacer. Pero cuando sentimos que no lo podemos hacer, que no lo podemos lograr, y comienza este intruso a decir, mire, Dios no lo está escuchando. ¿Lo vimos en Job? Aquí lo tengo frente a mí en Job 30. Es increíble como Job le comienza a decir, después de que está caído en la depresión, en el versículo 19, dice que él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. O sea, Job está declarando su fracaso, su ruina, porque el polvo y la ceniza representa eso, la humillación, la ceniza, el dolor, el lamento. Y en medio de que Job está echándole la culpa a Dios, que fue Dios el que lo derribó a eso, Job dice, aún en medio de esa situación, clamo a ti y no me oyes. Y dice, me presento y no me atiendes. Qué tremendo, ¿no? Y al final Job termina diciéndole a Dios, te has vuelto cruel para mí. Yo estoy seguro que es la expresión del corazón humano en medio de una prueba muy difícil. Y sabemos que la prueba de Job no fue cualquier cosa. La prueba de Job es como el máximo de las pruebas humanas, y después de la prueba de Job yo pongo la cruz de Cristo. Yo creo que es la parte correcta. En la palabra de Dios no encontramos, digamos, a un apóstol Pablo describiendo, claro, cuántas veces lo azotaron, lo apedrearon, le pegaron con cañas, con varas, naufragó, peligros en los caminos, lo robaron, lo persiguieron, cárceles, pero la prueba de Job es una cosa que es como la suma de todas las pruebas en un ser humano, ¿verdad? Y todo al mismo tiempo, porque es que no fue diferente, sino que fue todo enseguida. Entonces, creo que la prueba que Dios permitió sobre Job es como la suma de todo lo que una persona pudiera recibir en su vida. Y en Job vemos la persecución. ¿Por qué? Porque es que le cayeron sus amigos a darle. O sea, Job por un periodo de tiempo no tuvo ningún tipo de consuelo. Ninguno. Job por un periodo de tiempo no tuvo ningún tipo de alivio, de descanso, de reposo ni de paz. Y eso lo llevó a este hombre al límite. Y en sus emociones está mostrando la frustración y la forma errónea, equivocada de ver a Dios. Porque así no es Dios. Dios no es cruel. Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso. Pero Job dice, ¿cómo puede haber amor en Dios si mire lo que me vino? Me mató mis hijos y mis hijas. Me dejó sin ganados. Me dejó sin tierras. Me dejó sin bienes, sin siervos. Hasta me quitó mi propia salud.
Entonces lo que inicialmente Job había declarado de Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, parecía ser una expresión de alabanza, pero le faltaba fuerza en su interior. Realmente Job no estaba tan seguro de eso, y al prolongarse la prueba, esa inseguridad fue creciendo y creciendo y creciendo. En otras palabras, la fe de Job se debilitó y su incredulidad creció. ¿Y la incredulidad qué es? La incredulidad es la suma de todas las dudas. Job se llenó de dudas. Bueno, si Dios es bueno, ¿por qué me hizo esto tan malo? Bueno, si Dios escucha oraciones, ¿por qué la mía no la oye? Bueno, si Dios está en todos lados, ¿por qué no me atiende? Bueno, y si Dios ve todas las cosas, ¿por qué no ve mi dolor? Esa clase de dudas minaron la mente de Job. Y a eso se le sumó que los tres amigos supuestamente de Job vinieron a culparlo de cosas que él no había hecho. Entonces, cuando yo meditaba en cada una de estas cosas y en la prueba de Job, yo comenzaba a decir, Dios, ¿qué errores cometió Job en medio de su prueba que yo no debo cometer? Y el Señor me fue mostrando varias cosas. Una de ellas es que Job se sentó sobre la ceniza a meditar, a pensar y pensar y pensar. O sea, Job se ensimismó. Pero Job no miró hacia el cielo. A diferencia de Abraham, que la palabra nos dice en el libro de Romanos que Abraham se fortalecía en su fe, esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando la cosa se ponía más difícil para Abraham, Abraham aún creía que Dios iba a hacer algo más grande. O sea, la prueba de Abraham y el Dios demorar la respuesta solo producía en Abraham más fe. ¿Qué quiere decir? Que Abraham decía, bueno, Dios no lo hizo ahorita que era medio posible, ahora que es imposible, Dios se va a glorificar aún más. O sea, Abraham, un hombre que representa la fe del creyente, que debe frente a la imposibilidad, frente a la prueba, darle aún más gloria a Dios. Y decir, yo sé que ahora que sí se va imposible, Dios se va a glorificar. Pero Job, porque Abraham miraba a Dios, hacia aquella visión que Dios le había dado, aquel llamado que Dios le había hecho. Pero Job era un hombre que había oído de Dios, mas no lo había visto con sus ojos en su vida. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos encontrar en la vida cristiana dos tipos de creyentes. Un creyente que ha escuchado de Dios, un creyente íntegro, recto, temeroso de Dios, que hace las cosas correctamente porque así se le ha enseñado, porque así lo ha aprendido y porque ha desarrollado ese tipo de relación con Dios en la cual ha ido dejando cosas malas y ha dejado que Dios lo moldee en las cosas correctas. Pero ese creyente no ha visto, no ha oído a Dios. Permanece íntegro, ¿verdad? Permanece temeroso de Dios, pero no ha tenido ese encuentro, esa revelación directa con Dios. Y otro tipo de creyente, del tipo como Abraham, que tal vez es un tipo lleno de errores, de defectos, que en un momento puede salir con un disparate. ¿Le pasó a Abraham? 2 veces le pasó. Vino el hambre y salió corriendo para Egipto. Vino el hambre la segunda vez, se fue corriendo para donde los filisteos allá con Ahimelech, si no estoy mal. Y entonces, es un hombre que puede hacer un disparate en un momento, pero es un hombre que la situación se pone imposible y en lugar de recibir duda en su corazón, lo que hace es elevar su fe en Dios. Recordar aún más y más la promesa y el que lo prometió. Se lo voy a explicar. Una cosa es que yo le prometa a uno de ustedes, mire, el Señor va a hacer esto en su vida y y usted diga, amén, amén, pastor, uy, Dios mío, amén. Es que el pastor es un varón de Dios y él me lo profetizó, amén. Eso es una cosa.
¿Puede cumplirse? Pueda que sí, si Dios me usó. Pero ¿qué tal que Dios no me usó? ¿Qué tal que la palabra salió de mi corazón, de un momento de emoción? Y yo di la palabra, usted dijo amén y no pasó. Ahí es cuando la duda empieza a llenar su corazón, su mente. Y ahí es cuando su relación, no solo con el pastor, sino con Dios, comienza a... Sí, porque la duda me llena. Entonces nosotros al final, por eso la palabra nos llama a nosotros a examinar las profecías, a juzgarlas, no a menospreciarlas, no. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, no menosprecies las profecías, pero examínalo todo. Pero al final, ¿qué es lo que realmente va a quedar? Lo que yo he visto y oído directamente ¿de quién? De Dios. De Dios. Es ahí donde está mi firmeza, mi fortaleza, mi roca fuerte. Y Job tiene esa debilidad. Por eso Dios permite semejante tipo de prueba. Ahora, Job era un tipo excepcional. Excepcional. Un tipo maravilloso, no en mis palabras, en las palabras de Dios mismo. Era un tipo excepcional. Por eso Dios permite semejante tipo de prueba en ese maravilloso hombre, porque Dios sabe que Job va a poder salir adelante. Si no, no lo hubiera permitido. Eso está en la segunda carta de Corintios, en donde dice que Dios no nos sobrevendrá mayor prueba. Ay, Dios mío, se me fue. Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿qué recibimos nosotros de enseñanza? ¿Qué tipo de creyente soy? ¿Qué tipo de creyente soy? ¿En quién está mi firmeza, mi fortaleza? ¿En quién está mi esperanza? Mi esperanza no puede estar en el pastor, mi esperanza no puede estar en mi iglesia. No puede estar en mi iglesia la esperanza, ni en mi pastor, porque ambas cosas son humanas. Pero cuando mi esperanza, mi firmeza, mi fuerza está en Dios, en su palabra, porque la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no. La palabra de Dios permanece para siempre. Cuando mi fuerza está en Él, mi respuesta a la prueba es una respuesta diferente. Ahora, nosotros no sabemos cuándo va a llegar la prueba. La prueba siempre es inesperada. Siempre es inesperada. Y la prueba, lo que sea que Dios permita, porque muchas veces es una prueba, otras veces es un ataque espiritual, lo cual también es permitido por Dios. Si Satanás nos ataca, si vienen ataques espirituales terribles, Dios está viéndolo también y Dios está permitiéndolo. O sea que aún el ataque espiritual puede ser una clase de prueba para nosotros. Amén. Amén. Y nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar. Lo importante es que nosotros aprendamos en nuestra vida principios bíblicos para que en lo mínimo vayamos nosotros a errar con Dios. Al final de nuestra prueba, al final de nuestra necesidad, al final de nuestra batalla, lo que más tiene que fortalecerse no es nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia, nuestro matrimonio. Lo que más tiene que fortalecerse es nuestra relación con Dios. Que es el final del libro de Job, en donde Job termina humillándose. Porque Job estuvo un poquito como boconcito contra Dios. Y él decía, uy, ojalá Dios estuviera por ahí y que pudiéramos nosotros contender con Él. Ojalá pudiéramos hablar con Dios como, espera que yo lo tengo por aquí. No he escrito esos versículos, pero yo lo tengo por acá. 16:21. De Job, sí. Y mire, todos estos versículos hablan
de cosas que nosotros en algún momento hemos pasado. De que uno de pronto no lo ha dicho, pero lo ha pensado. O le ha llegado esto a la mente. Job 16:21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. ¿Está como Job? Está ardido. Está ardido. Está enojado con Dios. Job está enojado con Dios. ¿Qué errores grandes cometió Job? Yo les estaba diciendo. Número 1, Job se ensimismó. Job se puso únicamente a examinarse, pero Job tenía muy poquito conocimiento de Dios. Muy poquito. Entonces Job no logró entender, Dios me ama. Esto me está pasando porque Dios tiene un propósito. Dios no me va a dejar en esto, Dios me va a sacar. El diablo no es más poderoso que Dios. Si Dios ha permitido esto, es porque algo va a hacer en mi vida. Job no llegó a esas conclusiones porque Job solo miró todo desde su propia vista, en él. Error. Otro error y un error grandísimo de Job, ¿saben cuál fue? Que él se quedó demasiado tiempo escuchando a estos disque amigos. Que solo era ataque y ataque y ataque y ataque y ataque. Si ustedes se ponen a mirar las palabras que los amigos de Job le decían a Job, sí, ellos hablaban bien de Dios, pero ellos usaban eso, el exaltar a Dios, que era una cosa de religiosos, porque ni siquiera ellos lo creían, porque Dios mismo estaba enojado con esos tipos. O sea, Dios le dijo a Job al final, vaya y presénteme un sacrificio por sus 3 amigos, o sea, y yo los voy a perdonar. O sea, Dios estaba que destruía a esos tipos, porque eran tipos malvados. Pero Dios le dice, claro, pero ¿cuál es el punto de eso? Que Job se pasó escuchándolos, se la pasó escuchándolos. ¿Y qué representan esas 3 personas en nuestras vidas? Dardos de fuego del diablo, en donde vienen todos esos pensamientos que, ¿a dónde estaban llevando ellos, los 3 conjuntamente, a dónde estaban queriendo llevar ellos a Job? A la culpa. Y yo les pregunto, ¿la culpa es un sentimiento bueno o malo? Es terrible. De Dios es el ponernos el dolor, la convicción de nuestro pecado para arrepentirnos, pero no para hundirnos en el lodo en el que Job mismo dice que está hundido. Entonces, cuando nosotros comenzamos a recibir esos dardos de culpa y culpa y culpa y culpa y culpa, nosotros tenemos que cerrarle los oídos al enemigo y pasar menos tiempo pensando en nosotros y más tiempo meditando en la palabra. Más tiempo reflexionando en quién ha sido Dios en nuestra vida. Que yo estoy seguro que era lo que pasaba en Abraham. Abraham en todos los momentos, porque es que Abraham fueron 25 años de prueba. Dios mío, es de las pruebas más extensas en la Biblia. La prueba de Abraham fue una prueba gigantesca, una prueba de fe gigante. Por eso es que Dios dice, Él es el Padre de todos los que son de fe. Nuestra fe cristiana, nuestra salvación es comparada a la salvación de Abraham, que no es por obras. O sea, a partir de Moisés era solo obras. Haga esto, de esto, vaya, traiga, coja, no coja. Pero la salvación de Abraham fue simplemente porque en su corazón le creyó a Dios, dijo amén y marchó, que es la misma salvación del cristiano, por fe, no por obras. Por eso es que Dios lo pone a él como el primero de todos los de la fe. Y él no se ensimismaba. O sea, él no decía, ay, no me ha venido el hijo porque es que yo creo que yo esto y esto, o es que Sara y que... No. Él alimentaba su fe en su conocimiento que tenía de Dios. Él decía, no, es que a mí el Dios que me llamó es el que hizo el cielo, no ve que Él me lo mostró. Dios llevó a Abraham al segundo cielo y le dice, mira las estrellas. Mira las estrellas y las puedes contar.
así va a ser tu descendencia. Y eso era lo que Abraham meditaba año tras año durante esos, ¿qué? 25 años. Alimentaba su fe, alimentaba su esperanza, alimentaba su relación con Dios, en poder él volver a ese momento cuando Dios lo llamó. Y él decía, no, yo no me inventé esto. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero él lo va a hacer. Ese tipo de fe fue la que él puso en práctica cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu Isaac, a tu único Isaac. Y Abraham no lo dudó. No lo dudó. Y dijo, es que Dios es capaz de que yo lo mato al muchacho y Dios lo resucita. Entonces me comprenden que ya la fe de él iba creciendo y creciendo, a pesar de que la prueba se hacía más difícil, la fe crecía y crecía y crecía. Por eso es que la iglesia cristiana, bajo esos escenarios de persecución, de opresión, cuando llega una hostilidad en el ámbito de la política, la iglesia cristiana no se detiene, sino que avanza más, crece más, se multiplica más. El músculo de la fe de la iglesia cristiana se pone realmente en acción cuando nosotros tenemos esa persecución. Amén. Y es curioso porque la fe del cristiano se empieza a secar, se empieza a debilitar, se empieza a apagar cuando el cristiano prospera. La comodidad, la prosperidad para el cristiano muchas veces son su tumba, su propia tumba, porque le hacen quitar sus ojos de Dios, del propósito, y se en sí misma, los pone en sí mismo, que es lo contrario a la cruz. En la cruz Jesús quitó los ojos de su propio dolor, de su santidad y de su perfección, y puso sus ojos en su Padre primeramente, y después en ustedes y en mí. Por eso dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la muerte de cruz. Ahora, antes de que nosotros terminemos, es importante que revisemos otro texto y lleguemos ahora sí a la conclusión de todo este mensaje. Vayan conmigo al libro de Esdras, por favor. En el capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 9. ¿Ok? Dice, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Es un principio de avivamiento. Amén, la unidad. Junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y aquí viene el sentimiento humano, cuando las cosas están prosperando. ¿Qué hacían? Versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Eso lo decimos casi siempre cuando estamos ¿cómo? En las buenas. Ay, es que Dios es bueno, es que el Señor es, mire, poderoso. Uno dice, uy, es que el Señor es poderoso. ¿Por qué? No, porque mire, me llegó el cheque. Me pagaron esa plata que tenía perdida. No, porque es que mire, el Señor me sanó el chino. Dios es poderoso, es el Señor. Y amén, Él lo es. Pero nos salen esos sentimientos maravillosos de exaltarlo y alabarlo con todas las ganas. Y entonces uno aquí pone, el Señor es mi rey, mi todo, y eso la persona se para en silla de la silla y eso está así danzando y aleluya, gloria a Dios. Y, ay, porque está en la buena, entonces alaba a Dios en la buena. ¿Verdad?
Fíjense que esto viene desde el pueblo de Dios. Aquí estamos hablando en tiempos de la reconstrucción del templo. O sea, estamos hablando de como 2300 años atrás. Sí, más o menos. Entonces dice que todo el pueblo cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. ¿Cuántos saben qué es el júbilo? El júbilo es ese grito en los conciertos cristianos, ¿dónde está el júbilo? Ese es el júbilo. En los conciertos así tipo Shakira y tipo... mi esposa me estaba mostrando unos videos asquerosos de 4 que yo ni conocía, ni me acuerdo bien de los nombres, 4 de esos ñerazos de Colombia que cantan ahorita una música horrible. Carol y Mahoma o Mahuma, o ¿cómo se llama? Matumba. ¿Cómo? Maruma. Bueno, estaba cerca. Y Maruma y no sé qué otros, y que se unieron para cantar de Colombia, y lo que cantaron fue de droga y sexo y violencia y una cosa asquerosa. Y uno ve los personajes y son, pero sacados de pandillas y sicarios, una vaina así, pero... en fin. Eso, pandillas, guerra y paz. Es que me estresa con la Virgen de los Sicarios y... Uy, Dios mío, qué cosa tan espantosa. Pero así hay mucho concierto al estilo cristiano. Entonces, ¿dónde está el júbilo? Y todos los jóvenes... Y dije, no, ese no es el júbilo. El júbilo es una alegría intensa, sobre todo en la presencia de Dios. Ese es el júbilo. Y entonces dice que estaban con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hablar un poquito de contexto y vamos a ir cerrando esto. La primera casa, el primer templo que se construyó en Jerusalén para Dios, lo hizo un señor llamado Salomón. ¿Recuerdan? El hijo del rey David. Y era un templo forrado por dentro en oro puro. En oro puro. Forrado en oro. ¿Se imaginan eso? Un templo por dentro, las paredes forradas en oro. Los mueblecitos que habían hecho todos de oro. Las columnas de la entrada en bronce. Mármol. O sea, unos materiales fuera de este mundo. Una cosa gloriosa fue lo que hicieron en ese primer templo. Y Jerusalén, la que construyó ese señor Salomón, una ciudad impresionante. Gente venía de muchos países a verla, a ver eso porque no creían. Y dicen, wow, es mucho más de lo que nos habían dicho. O sea, una cosa, wow. Pero resulta que esa gente pecó contra Dios y Dios se alejó. Y Dios les había dicho, si ustedes empiezan a adorar a otros dioses, yo me voy y voy a dejar que sus enemigos vengan y los acaben. Porque ustedes no son más fuertes que sus enemigos. Yo soy el que los defiendo de sus enemigos. Por eso es que tienen paz. Pero espere que me quite para que vean lo que sus enemigos hacen con ustedes. Eso es prototipo del cristiano. Nosotros no somos fuertes, hermanos. Dígame. Amén. Nosotros somos débiles, incapaces. ¿Por qué el diablo no nos ha acabado? Porque Dios no se lo deja, no se lo permite. Amén. Es por eso, no es por nada más. Deje que el Señor quite a los ángeles que tiene alrededor de uno a ver qué le pasa. No queda nada. No podemos contra el diablo, no podemos contra los demonios. Entonces, esa es la visión correcta, esa es la forma de entender realmente el mundo espiritual. Esta gente se puso a jugar con Dios y Dios les cumplió la promesa. Y dijo, están de muy idólatras y que aquí que adorándome a este y a este, bueno, me voy a ir, y Dios se fue. Y a lo que se fue Dios, vinieron los enemigos y ¡pum! Les tumbaron los muros, les entraron, les robaron todo el templo. No conforme con eso, estos tipos siguieron de tercos, adorando y adorando imágenes. ¿Y qué hizo Dios? No les gustó. Ahora sí, esta casa tan guau y que nunca nos va a pasar nada, la voy a dejar, mejor dicho, escombros. Y así lo hizo Dios. Vino ese señor llamado Nabucodonosor,
rey del imperio babilónico, y en el año, si no estoy mal, 576 a.C., cogió ese templo tan wow, le arrancaron todos los materiales que medio servían y le echaron candela y no quedó nada. Y aproximadamente 70 años, casi todos los judíos fueron sacados de ahí y eso quedó un desierto, un peladero. Así quedó la ciudad wow. Porque el que hace wow en nuestra vida es Dios, no las cosas que tenemos. Por eso en cualquier momento Dios nos puede retirar las cosas que tenemos y tenemos que de todas formas seguirlo adorando. Porque Él sabe por qué lo hace. Finalmente ellos termina el periodo de los 70 años, como Dios lo había profetizado por Jeremías, y regresan a reconstruir. Y eso es lo que estamos leyendo. Pregunta, los que regresan ahí a reconstruir, que son en su mayoría jóvenes y algunos pocos ancianos, ¿qué sentían los jóvenes al estar reconstruyendo la ciudad que les habían hablado los papás? Porque esos jóvenes no nacieron ahí, esos jóvenes nacieron en Babilonia. Pero ¿qué sienten cuando ellos están reconstruyendo todo lo que los papás les habían contado y todo? ¿Qué sienten? Alegría. Y, wow, bien, están felices. Y los jóvenes casi siempre están así de un extremo al otro. En una intensa felicidad y después, pum, en una profunda tristeza. Esos son los jóvenes así. Entonces, toda esa gente está contenta. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, dice la palabra. Pero resulta que los ancianos que habían salido de ahí cuando eran jóvenes, pequeños, niños, algunos ya jóvenes, y habían visto como los enemigos de Israel habían destruido todo y no había quedado nada, están ahí unidos a la obra. ¿Cómo reaccionaron ellos? Leámoslo. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Entonces tenemos en una misma escena los dos extremos de los sentimientos humanos. Altísima alegría y profunda tristeza. En el mismo momento, en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió el sentimiento de unos y de otros? ¿Qué fue lo que lo cambió? El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. Eso fue lo que cambió. El conocimiento que tenían los ancianos. Porque ellos ven que se están echando unos cimientos lejos de parecerse a la casa que ellos conocieron, lejos, porque ya no tenían los materiales, porque ya no tenían la gloria del reino que Dios le había dado a David. Ya no lo tenían. No iban a tener nunca jamás un reino como el de Salomón. No lo iban a tener. Y ellos, si ustedes ven todo el libro de Esdras y el de Nehemías, están siendo continuamente perseguidos por sus enemigos. Continuamente. De hecho en el capítulo 4, versículo 4, dice que, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces, esa era parte del lloro y del lamento de los ancianos, que ellos decían, estamos levantando un templo en medio de la nada porque no tenemos murallas, no tenemos un ejército que nos defienda, ni siquiera tenemos un rey. No tenemos un rey que nos proteja. Estamos aquí a lo que los enemigos nos quieran hacer. Nuestra protección que ha sido Dios todo el tiempo. Y eso es lo que les da a ellos dolor. Es como una especie de remordimiento. ¿Por qué los otros están tan felices y tan animados? Porque están construyendo y están levantando y ese progreso los hace sentirse a ellos felices. Pero es algo temporal. Y el gozo humano y la felicidad humana es temporal, es pasajera, se pasa así de rápido. Y ustedes jóvenes en sus escuelas lo ven todo el tiempo, que en un momento están ¡guau! Y después están en una depresión terrible, terrible. Esta semana, el martes, 7 de la mañana, recibo una llamada de uno de los muchachos del programa a contarme que una de las muchachas del programa apareció muerta el lunes en la noche.
Dice, sí, la encontraron muerta en su habitación. No en el programa, porque ella se había ido del programa hacía tiempo. Y me dio dolor, me dio profundo dolor, mucho dolor. ¿Por qué? Porque yo a ella la bauticé. Yo a ella la bauticé aquí en la casa. Ella fue una de las del grupo que nosotros bautizamos, junto con Kat. Cuando vino el pastor Mauricio, oró por esa muchacha y Dios le habló a través del pastor Mauricio a esa muchacha y le dio promesas muy lindas. Y el pastor Mauricio es un hombre de Dios muy, muy acertado en las profecías que Dios le da. Y le habló promesas hermosas de lo que Dios quería hacer con esa vida. Pero la muchacha era así, de altos y bajos. Si yo les muestro videos de ella, algunos los tengo por ahí, de Shekinah y eso, ella en la alabanza siempre era así, muy contenta y muy de todo, pero otras veces estaba caída por el suelo en sus emociones, en su depresión, en su tristeza. Y en esos altos y bajos, un día la cogió un bajo y ¡pum!, la sacó del programa. Y no solamente la sacó del programa, la desconectó de Dios. La desconectó de Dios. Y en esa desconexión con Dios, no aguantó más y apareció muerta. ¿Por qué? Porque la gente en esas desconexiones vuelven a sus vicios, vuelven a su vida pasada. ¿Sí? Por eso los altos y bajos emocionales son peligrosos. Son peligrosos. Y debemos prestarle atención. Debemos prestarle atención. Estos jóvenes que estaban tan felices porque estaban edificando el templo, fueron los primeros en que fueron detenidos cuando vienen las amenazas de los enemigos de Israel. Y yo le quiero decir algo, si usted realmente quiere seguir a Dios y usted quiere construir algo para Dios, usted debe prepararse para tener la mayor oposición del infierno. El enemigo va a hacer todo para que usted no construya. El enemigo va a hacer todo para que usted se quede quieto, paralizado, para que usted se llene de dudas, para que usted reniegue de Dios y corte su relación con Dios. Y eso es lo que hace el diablo así todo el tiempo. Lo logró aquí. Aquí lo logró. Por un poco de tiempo lo logró detener. Y todo el júbilo y toda la alabanza y todas las canciones y todo eso se fueron para el suelo porque esta gente por años se quedó sin mover un dedo por miedo a que el enemigo venía. ¿Sí? Dios tuvo que mandar profetas. Por eso es que la palabra profética más segura que nosotros tenemos es esta. Lo dijo el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Los ancianos les recordaron a ellos la palabra. Los ancianos. Entonces esta gente que trató de construir sufrió de esos picos y valles emocionales. Y la obra finalmente se detuvo. Se detuvo. Y Dios tuvo que intervenir en Ageo, al final del Antiguo Testamento, capítulo 2. En Ageo capítulo 2, el Señor les manda una palabra a través de un profeta. Y comienza a decir, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Por eso es que lloraban. ¿Se da cuenta? Que Dios sabía por qué ellos estaban llorando. Porque decían, lo que estamos levantando no parece pero en nada a lo que teníamos. Y comienzan a suspirar, como estamos leyendo en el Salmo 73, que ven que los malos prosperan y les va re bien y ellos les va, mejor dicho, les toca dificilísimo. Y comienza la gente, ay, pero ese ay tiene como su queja metida contra Dios. ¿Me comprende?
Y entonces dice aquí el versículo 4, pues ahora Zorobabel, que era el director de esa obra, esfuérzate, dice Jehová. Dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad, Ánimo. ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El problema de nuestras emociones, y fue lo que le pasó a Job, es que Job, vuelvo y lo digo, primer error, se ensimismó. Segundo error, escuchó demasiado a los incrédulos, a los religiosos. Escuchó demasiado las mentiras del diablo, demasiado. Y reflexionó muy poco acerca de realmente quién era Dios. Por eso la Biblia nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en uno solo. Puestos vuestros ojos en Jesús, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor y el consumador de la fe. Y es lo que Dios les está diciendo a ellos. A ustedes les parece que esta obra que están levantando no es nada en comparación a lo que ustedes tenían. Dejen la bobada, dejen de andar suspirando, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová. Yo estoy con ustedes. Cobren ánimo. ¿Qué es el ánimo? Ánimo es deseo. Ánimo es fuerza. Ánimo es capacidad de poder hacer las cosas. Pero no porque yo me siento hoy feliz y que lo puedo hacer. Esos son los sentimientos que nosotros tenemos que traer delante de Dios. Cuando de nuestro humanismo sale esa supuesta fuerza y emprendimiento, ese emprendimiento tenemos que traerlo a la cruz, porque se llama ímpetu y a Dios no le agrada. La obra de Dios no se levanta con ímpetu. Una pareja, un matrimonio no se levanta con ímpetu. Porque un día el impetuoso dice, a este no lo necesito porque yo sí y este no. Chao. Y rompe la unión que Dios había hecho, que nadie los podía separar. El ímpetu es algo que tenemos que renunciar y entregarle a Dios y cambiarlo. ¿Por qué? Por paciencia. Cambiarlo ¿por qué? Por obediencia. Por saber esperar los tiempos y los moveres de Dios. Y decir, aquí estoy, Señor. Lo que tú quieras hacer, así se hará. No hay ímpetu, no hay que yo puedo, que sí, que tú estás conmigo, que yo voy, que no voy. No está el tema emocional. Está mi capacidad de entender que yo solo soy un instrumento en las manos de un Dios todopoderoso. Pero esa es la real batalla del cristiano. Dejarse usar, dejarse mover por Dios. Esperar en Dios. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo también hace 8 días? Esperar en Dios. Entonces Dios les está diciendo, yo estoy con ustedes. Dice Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque ¿qué es el espíritu de Dios? Espíritu de poder. ¿Y el espíritu de poder qué hace? Que destruye el espíritu del temor. ¿Y qué hace el temor en nuestras vidas? Nos hunde en el lodo. ¿Qué hace el temor en nuestras vidas? Nos ata, nos amarra, nos imposibilita, nos inutiliza. Inmoviliza, todo eso lo hace el temor, el miedo. El Espíritu de Dios nos trae ¿qué? La fe, nos trae la esperanza, nos dice, no, Dios está conmigo, yo sé que Él tiene el control, yo sé que Él está haciendo algo, y ahora sí me sale una alabanza genuina. ¿Dónde? En el polvo, en el lodo, ahí es cuando uno tiene que alabar a Dios. Y yo les voy a decir algo. Cuando usted sienta que le viene el infierno entero y que es su final, alabe a Dios. Amén. Cierre los ojos, cierre los oídos y concéntrese. Y recuerde de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo llamó a usted cuando lo trajo Él aquí a sus brazos y le dijo que lo amaba y usted no tenía nada que darle. Amén. Nada, nada. Y ahí Dios lo miró. Ahora que el Señor ha hecho esto en su vida, ¿lo va a abandonar? Jamás. Nunca. El Dios de la Biblia va a romper el pacto que Él hizo con nosotros. Nunca, Amén. nunca. Porque ese pacto fue sellado con la sangre de su Hijo en la cruz.
No cometa los errores de Job. No cometa los errores de los jóvenes que por su ímpetu y su fuerza creyeron que podían construir, o de los ancianos que se debilitaron y se atemorizaron porque dijeron esto que estamos haciendo no vale la pena. Déjeme terminar con esto. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué les está diciendo Dios? Ustedes, Israel, porque le está hablando a la nación, ustedes se dejaron descrestar por la gloria material, por las cosas que vieron sus ojos, por las cosas que escucharon sus oídos, cuando wow, los elevaron porque eran cabeza de naciones y eran un reino impresionante ante los hombres. Y todo eso se fue. Se fue. Pero lo que hoy ustedes están construyendo, de pronto no es grande ni sublime delante de los hombres. No lo es. Tal vez los hombres se burlan de ustedes y los menosprecian. Y hasta se ríen de lo que ustedes están haciendo. Pero esta casa que ustedes están edificando va a tener una gloria que no la tuvo el templo de Salomón, que no la tuvo el tabernáculo mismo. Y el judío se pregunta y dice, ¿pero cómo? ¿Qué clase de gloria es? Si el tabernáculo tenía la columna de fuego de noche y la nube, la chequina de Jehová estaba de día, ¿habrá una gloria mayor a esa? El judío dice, imposible. Dios se veía. De día y de noche Dios estaba ahí. Y el templo de Salomón, claro, no solamente lo suntuoso y espectacular que fue a los ojos de todos, sino que cuando Salomón lo dedicó, la nube de la gloria de Dios entró y ni siquiera los sacerdotes pudieron quedarse ahí, les tocó a todos salir corriendo, porque la gloria de Dios llenó ese lugar. Y nos está diciendo que estas piedras y estas maderas que estamos levantando sin lujos, sin adornos ni nada, va a tener una gloria mayor a la que nuestros padres vieron antes. Y el judío dice, no, no. Por eso es que en su mayoría los judíos desconocieron a Jesús hasta el día de hoy. Porque el judío come mucho de los ojos, de la gloria, de ¡oh! Y Jesús no entró a Jerusalén con gloria, diciendo aquí viene el Rey del universo. Entró en un asno, en un burro. Y entró no como el gran rey que ellos esperaban a libertar a Roma. Entró como príncipe de paz, manso y humilde, pequeño a los ojos de los hombres, pero era Dios. Era Dios. Y entró en esa misma casa que esta gente estuvo a punto de dejar botada. Y Dios les está diciendo, primero que todo se presenta como Jehová de los ejércitos. O sea, Dios está diciendo, no le tengan miedo a los enemigos. Yo soy el Dios de los ejércitos. O sea, tengo ángeles rodeándolos. Dice Dios, no tengan miedo a que hay escasez. Dice el versículo 8, mía es la plata, mío es el oro. O sea, Dios les está diciendo, lo único que necesito que ustedes hagan es que trabajen. No paren la obra. Sigan edificando. Sigan edificando. Porque la mayor promesa de todas está aquí en el 7. Dice, y vendrá el deseado de las naciones y llenará de gloria esta casa.
A cualquier judío que ustedes se encuentren y le tengan que predicar, usted tiene que predicarle este versículo y hacerle una pregunta. El Mesías de Israel tenía que venir a este templo, no al tabernáculo, no al templo de Salomón, sino a este templo que reedificó Esdras. A ese templo tenía que venir el Mesías, que es el deseado de las naciones. Y la gloria, la palabra cuando habla de llenaré de gloria, es la misma gloria que visitó en la nube que llenó la casa de Salomón o el templo de Salomón, o la misma gloria, la misma nube que estuvo siempre en el tabernáculo, la misma gloria. Pregunta, ¿cuándo pasó eso en la historia de los judíos? En este templo que reedificó Esdras, ¿cuándo pasó eso? Cuando entró el Mesías llamado Jesús de Nazaret. Y entró a ese lugar que ellos supuestamente habían dedicado para hacer casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, y lo habían convertido en un lugar de mercado, un lugar de ladrones y de tramposos. Por eso es que Jesús en dos de las tres visitas que Jesús hizo a esa casa en su ministerio fueron para entrar a limpiarla. Esa escena que ustedes ven que Jesús entra y bota las mesas y todo eso, lo hizo 2 veces. No lo hizo 1 año, lo hizo 2 años. Y hubo una gloria mayor sobre esa casa y ya fue destruida porque ese templo no existe ya. Si Jesús no es el Mesías, no hay Mesías. Porque tenía que venir a esa casa. Tenía que venir a ese lugar. Si Jesús no es el Mesías de los judíos, no hay Mesías. Dios ya cumplió esa promesa. Dios ya cumplió esta promesa. La gloria de esa casa vino a ser mayor que cualquier otra. Jesús ya estuvo ahí. Ahora, Dios no nos está pidiendo a nosotros que edifiquemos un templo, ni un palacio para Él, ni nada. El Señor está diciendo, ustedes van a ser el templo de mi espíritu. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos está diciendo es, edifiquen mi iglesia. Edifiquen mi iglesia. Edifiquen mi iglesia. Por eso yo les he dicho a ustedes en repetidas ocasiones, nunca presten atención a los números. Nunca presten atención ni se dejen mover en sus emociones cuando un lugar se llena de gente y ya no cabemos. Porque esas cosas pasan. Al final, cada paso, cada decisión que tomamos tiene que ser dirigida por el Señor. No basada en la emoción, en la circunstancia, en el afán. Dios no es un Dios de afanes. Dios jamás está afanado. Nunca está afanado. Y eso lo conocemos perfectamente. Cuando a Jesús le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, Él dijo, ok, quedémonos otros días más por acá. Señor, ya ni vayas porque ya se murió. Dijo, ya se murió, bueno, parémonos entonces y vamos. Pero ¿para qué si ya se murió? Dios siempre llega a tiempo. Pero creo que el mensaje de todo esto para nosotros es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude con ese tema emocional. Pedirle al Señor mucho eso. Y tener una convicción en nuestro corazón de que sí, Dios está con nosotros. No porque seamos los más maravillosos del mundo, no. Porque Dios quiere hacer un trabajo y nos ha invitado para hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, Él va a llamar a otra gente a que sí lo haga. Se los aseguro. No somos nosotros los que lo vamos a hacer. Dios es el que lo va a hacer. Tenemos el privilegio y la invitación de ponernos en las manos de Él para hacerlo. Usted le puede decir sí, Señor, o le puede decir no, Señor. Igual la obra no va a parar. Y yo me cuestioné mucho esta palabra toda esta semana, una semana compleja, muy difícil. El hombre que me llamó a darme la noticia de la muerte de esta muchacha
también fue bautizado por mí, al mismo tiempo con ella. La diferencia es que este muchacho va a cumplir 2 años ya, limpio de drogas, de alcohol, limpio, va para 2 años ya. Este muchacho nos ayudó en una obra que tuvimos, nos la sacó adelante él. Muy bueno, muy responsable, muy trabajador. Este muchacho está trabajando, está estudiando, ha logrado organizar su vida. Se congrega en una iglesia, escucha la Biblia todos los días, en el trabajo, escucha alabanzas, sigue conectado con Dios. Y yo me preguntaba, y le hablaba esto a los muchachos el miércoles, se los hablaba a ellos, y les decía, ¿por qué él sí pudo y ella no pudo? Asistieron al mismo programa, tuvieron los mismos maestros, tuvieron las mismas oportunidades. ¿Por qué él está triunfando y ella está muerta? ¿Por qué? La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Y yo le digo a usted esta mañana, usted se puede levantar en su emoción y decir amén y llorar y lo que quiera. Pero yo le digo, nos vemos en unos años. Nos vemos en unos años. Cuando usted realmente ya esté consolidado y firme, maduro, que usted todas sus promesas y todas las cosas que decía las llevó hasta el final y lo logró. Y ese es nuestro objetivo como pastores, que lo logren. Nosotros los cristianos no hacemos lo que hacemos basados en los resultados. Sea que la gente lo logre o que no lo logre, nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo. Tenemos que hacerlo. Y ustedes jóvenes que ahorita están en esta etapa, tomen una decisión pronta con Dios, porque ustedes mañana regresan a su escuela y van a tener el infierno ahí delante de sus ojos. La perversión, la maldad, todo lo que su carne quiere, allá se los ofrecen. Todo, todo. Pero eso viene con su precio. Se desgracian la vida, se dañan su futuro y muchos jóvenes no lo logran. Investiguen, jóvenes, las estadísticas de cuántos jóvenes están muriendo de suicidio, cuántos jóvenes están muriendo de sobredosis. Investíguenlo. Y miren por qué vale la pena lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 13, de acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. Es bueno entregarle el corazón al Señor, joven. Es buenísimo. Es buenísimo. Se pueden salvar la vida. Se pueden salvar la vida. Y más en esta generación y en este tiempo en que estamos como naciones, como una generación terrible. Y lo que está pasando en la tierra es terrible. Jesús vuelve pronto, eso sí se los aseguro. Jesús viene pronto. Y no va a venir a que lo crucifiquen por segunda vez. Va a venir como Rey de Reyes. Ya no montado en un burrito, va a venir en un caballo blanco y va a juzgar este mundo. Y va a todos sus enemigos, los va a acabar. Y va a venir por su iglesia. Y usted y yo tenemos que estar listos para ese día en que Él venga. Y tenemos que pensar todos los días, ¿por qué soy un buen esposo? Sea que ella lo merezca o que no lo merezca, soy un buen esposo porque esto le agrada a Dios. Porque soy un papá responsable, porque así mis hijos, Dios no quiera, me pagaran mal, no importa. Yo voy a cumplir con Dios con ser un buen papá. Porque soy una persona íntegra, porque soy una persona honesta, porque soy una persona que se aleja de trampa, de mentira, de corrupción. ¿Por qué hago todas estas cosas? Porque esto agrada a Dios. Y al final de todas las cosas, Dios nos espera en el juicio. Dios nos espera en el juicio. Y si nosotros hicimos las cosas bien en esta tierra, cuando el Señor ponga fin a todos los reinos que hay en este mundo hoy y redistribuya este planeta
Él nos va a poner a nosotros en autoridad sobre las nuevas naciones y territorios que Él va a establecer. Y eso va a pasar. Van a desaparecer las fronteras que hoy vemos, los gobiernos que hoy vemos, y lo único que va a quedar es Cristo reinando sobre este planeta entero y nosotros con Él. Eso está escrito y eso se va a cumplir. Pero de que estemos ahí depende de lo que nosotros hagamos a partir de hoy hasta el último día que tenemos en este planeta, que no sabemos cuándo será. En ese juicio nos tiene que ir bien. Por eso lo hacemos, por eso nos congregamos, por eso seguimos adelante. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Alguna gente se desanima, otros dicen no. Usted sea de los que dice, yo voy, yo sigo, a mí no me importa que este no, problema de él, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos honrarte, Dios, en esta hora y darte las gracias, Dios mío. Darte la gloria y la alabanza, Dios. Porque nos has hablado una vez más. Y nos has recordado, Señor, que el temor no es una opción. El temor, el desmayar, Señor, el desfallecer no son opciones. El abandonar no es una opción. El perseverar, el luchar, el creer, el esperar en ti. Eso es lo que hoy decidimos. Y lo decidimos no solo porque nos conviene, claro que nos conviene, pero lo decidimos por una razón sobre todas las demás, porque te amamos, Dios. Señor, yo reflexionaba sobre Jeremías, y Jeremías tuvo una vida muy difícil. Jeremías ni siquiera se pudo casar, tú le dijiste que no tomara para él esposa, no iba a tener familia, nada. Y Jeremías tuvo un ministerio que a los ojos de los hombres era fracasado, perseguido, vituperado, lleno de enemigos, no logró convencer casi a nadie. Ese pobre Jeremías, ¿cómo la pasó de mal? Y cuando él estuvo en los momentos más difíciles, Dios, él dijo, es que Jehová me sedujo y me dejé seducir por él y me engañó. Y cuando no quise y dije, no hablaré más en nombre de él, no pude resistir, porque era como un fuego en mis huesos que me consumía. Jeremías siguió adelante, Señor, por la razón que nosotros, Señor, los siervos que seguimos adelante, lo hacemos y es por amor a ti, sin importar los resultados, las circunstancias, por amor a ti. Y es por ese amor que este siervo está acá, Señor, por amor a ti. Padre, levanta a este pueblo, Dios, al cual hoy le has hablado. Renueva su fe, destruye la incredulidad. Todos esos dardos que el enemigo ha enviado, Señor, quémalos con tu fuego. En el nombre de Jesús te lo pido. Y levanta con fuerzas nuevas aquel hombre que dice, pero ¿para qué soy buen esposo? ¿Para qué soy buen papá? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Levántalo, Señor, y rompe todas esas mentiras del diablo. Ayúdale a entender que hay recompensa, Señor. A aquel, Señor, que ha estado trabajando arduamente, pero que su amor, Señor, por ti se apaga. Enciéndele el primer amor, Señor. Y ayúdale pronto a volver, Señor, a esas obras de amor, de fe, de esperanza, de meterse contigo, Dios. Haz arder el fuego, Señor, en esta iglesia. El fuego por ti. El fuego por la santidad. El fuego, Señor, por tu palabra, por las almas. Que no puede decir uno que es cristiano y no ama el evangelismo y no ama la salvación de otros. Es una mentira muy grande, Señor. Es una cosa emocional. Y tiene que venir una explosión de evangelismo en esta iglesia, Padre. Tiene que venir una cosecha de almas muy grande, Señor. No gente, Señor, reciclada de otras iglesias, no. Gente convertida a ti, de las tinieblas a la luz, del infierno, Señor, al cielo. Gente, Señor, rescatada de las garras del diablo y en tus manos de amor, Dios. Eso es lo que queremos. Gente nueva, gente convertida de verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y levántanos a todos, Padre mío, como adoradores. Gracias por hablarnos.
Te amamos mucho, Rey eterno. Te entregamos también, Señor, todo este ímpetu, toda esta incapacidad, Señor, nuestra humana, y el ponernos en el centro del mundo y de nuestra vida. Y hoy decidimos renunciar a eso y tomar nuestra cruz para seguirte. Cualquiera que sea el destino que tengas para nosotros, decimos amén. Sí lo queremos, Señor. Sí lo queremos. Ayúdanos en momentos de dolor, de aflicción, de debilidad. Levanta nuestras manos, Señor, cuando estén caídas. Afirma nuestras rodillas cuando estén débiles, Señor. Y pon siempre una alabanza en nuestros labios, Dios. Perdona, Señor, toda queja. Perdona, Señor, todo reproche. En el nombre de Jesús. Y levántanos, Dios mío, en un tiempo nuevo. Te amamos, Rey del universo. Y te esperamos, Jesucristo. Sí te esperamos, Señor. Sí te esperamos. A que vengas y le pongas orden a este caos. A que vengas y le pongas, Señor, un nuevo sentido a este mundo, Señor, que ha caído de tu gracia. Y que traigas con tu luz un nuevo tiempo para el universo, Señor. Te damos gloria, Señor. Presentamos nuestros diezmos y ofrendas y agradecemos tu fidelidad, Señor. Recibe gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén.